El mes de septiembre inició con una noticia llegada desde Brasil. Después de 124 años había llegado a su fin el proceso más largo de la república de ese país. Y es que el reclamo establecido por la princesa Isabel de la Casa de Orleans y de Braganza, es decir, la nobleza portuguesa que había dominado Brasil, pedía para sí, para la familia, la posesión y propiedad del Palacio de Guanabara, en la parte sur de Río de Janeiro, en plena zona fluminense. Y es que, claro, reclamaban el inmueble porque tras el golpe de Estado que acabó con el imperio portugués en Brasil, o que le puso el punto final, ellos emigraron hacia Europa. Y entonces a partir de allí pedían la posesión y propiedad de esa belleza arquitectónica, ahora accionado en estos días por el sobrino nieto, Bertrand de Orleans y de Braganza. El Supremo Tribunal Federal de Brasil recibe la causa en recurso último en el año 2018 y recién a finales de agosto y publicado el 1 de septiembre de este año, estableció que el palacete ubicado en el Coração do Rio pertenecía al Estado brasileño. Cuando llegan este tipo de noticias de procesos larguísimos, evidentemente ya es una cuestión excepcional, exagerada, desproporcionada, uno se pone a pensar ya en clave constitucional sobre el mandato del artículo 25, inciso primero de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que todo país debe dar a sus ciudadanos el derecho a un recurso rápido, sencillo o cualquier otro recurso efectivo. Y entonces la idea de la demora y la complejidad del amparo es la que asalta. Soy Guido Aguila Grados y esta es la entrega 171 de Tribuna Constitucional. El amparo, su complejidad procesal. Sean todos bienvenidos. En programas anteriores ya hemos señalado que el proceso de amparo no pertenece a aquellas instituciones importadas de los sitios de producción del derecho. En lo absoluto, es una institución que nace en México, primero en el estado de Yucatán y que luego se va a instalar en constituciones nacionales hasta llegar a la actual, a la vigente mexicana de 1917. Sin embargo, no existen en toda América Latina y en el mundo dos procesos de amparo similares en los países. Cada país ha diagramado, cada país ha dibujado su propio amparo y esto lo hace una institución que, a nuestro parecer, resulta compleja a lo que señala la Convención Interamericana de Derechos Humanos de un recurso rápido, sencillo y efectivo. Son muy distintos la acción de tutela que hay en Colombia, la acción de protección que hay en Chile, el mandato de seguranza que hay en Brasil, el proceso de amparo que hay en Argentina y el proceso de amparo que hay en el Perú. A propósito, entre los amparos de Argentina y Perú se llaman igual, sin embargo, todo su desarrollo evolutivo va a contraflecha. Mientras en el Perú primero tuvo un reconocimiento constitucional, luego una ley de desarrollo constitucional y finalmente va a estar en la jurisprudencia. En el país del Río de la Plata y de Borges es totalmente distinto. Es una institución que nace jurisprudencialmente, primero en los casos Siri y Cot. Luego se va a instalar en una ley para que recién en la reforma constitucional de 1994 tenga reconocimiento constitucional. Y entonces estamos, insisto, a pesar de su diseño diferente, al menos para el Perú, ante el proceso más importante. Solamente puede, digamos, irse midiendo, juntando las espaldas, puede irse midiendo su estatura de importancia y trascendencia con el habeas corpus, porque este último protege la libertad personal. Pero después es un proceso totalizador, es un proceso que ha tratado de poder hacer sombra, poder hacer solera a cualquier tipo de arbitrariedad del Estado. Y entonces esto va a generar 4 grandes complejidades que vamos a pasar a desarrollarlas de manera inmediata. Primera razón, el pertenecer a una tutela jurisdiccional extraordinaria. En efecto, cuando hablamos de extraordinaria nos estamos refiriendo a 3 tipos. La primera tutela, la asegurativa, representada por la cautela procesal. La segunda, la anticipativa, representada por la sentencia anticipada. Ambas
son procedimientos, ambas están dentro de un proceso principal. Y la tercera, la satisfactiva. Aquí no, aquí ya estamos hablando de un proceso, por eso su nombre. Y es acá, en esta tutela jurisdiccional extraordinaria satisfactiva, que se ubica el proceso de amparo. Esto es fundamental para poder distinguirlo de los procesos ordinarios, para poder distinguirlo de los procesos que tienen soporte legal. En la medida que podamos entender, insisto, de ambos lados del mostrador, jueces y abogados, entonces estaremos dando un primer paso para lograr lo que se espera del amparo a nivel de derechos humanos. Segunda causa de su complejidad, su tipología. Sentimos que hay la necesidad de poder diferenciar lo que es el amparo ordinario, el amparo para el cual fue creado, esto es, enfrentarse a arbitrariedades hechos por actos exclusivamente de administración. Puede ser del poder central, puede ser del poder regional, puede ser del poder local, inclusive extendido a los particulares. Y otra cosa muy distinta, muy diferente, es el amparo extraordinario, que ya no son para los actos de administración como lo era originalmente, sino para los actos más bien de legislación y los actos de jurisdicción. ¿Por qué decimos que es extraordinario? Porque si establecemos para actos de legislación, esto es, el amparo contra normas de rango legal, estamos, primero, colisionando con el principio de división de poderes. Segundo, que para ello ya hay un proceso de inconstitucionalidad. Por eso tiene requisitos muy especiales. Por eso el Código Procesal Constitucional le dedica especialmente un artículo. Y cuando hablamos de amparo contra actos jurisdiccionales ocurre lo mismo. No solamente contra actos de la jurisdicción conocida, esto es, del Poder Judicial, de los tribunales arbitrales, esto es, de los mismos procesos constitucionales, sino que además de ello establece contra actos de jurisdicción especiales, como es el amparo electoral o amparo contra actos del Congreso, que de alguna forma pasan a ser cuasi jurisdiccionales. Cuando se establece un amparo contra este tipo de resoluciones, entonces nuevamente vemos que ocurre esa colisión con la cosa juzgada, con la seguridad jurídica, con esa rapidez y efectividad que se le exige al amparo. Pero esto se da principalmente porque el amparo en el Perú pasa a ser absolutamente totalizador. Se puede interponer contra cualquier autoridad, inclusive que la realice en ejercicio de sus funciones. Aquí queda prácticamente la marca, aquí queda el aprendizaje, aquí queda la cicatriz de lo ocurrido, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, que lo tratamos en los programas 141 y 142. Y sobre todo, porque la propia Constitución a nivel nacional coloca al Tribunal Constitucional por encima del Poder Judicial. Saber reconocer ante qué tipo de amparo estamos resulta algo indispensable. Tercero, su procedencia. Y es que claro, si no se quiere un amparo que se ordinarice, entonces se debe utilizar solamente para aquellos casos que sea indispensable, aquellos casos donde hay una vulneración directa al corazón del derecho fundamental. Y entonces tenemos requisitos para su procedencia que muchas veces son nebulosos. Por ejemplo, cuándo determinar el agotamiento de la vía previa, sobre todo en el ámbito administrativo. Esto está diseñado para darle la oportunidad a la administración pública de que se rectifique. Normalmente no se rectifica, sino que se ratifica. O, por ejemplo, establecer lo correspondiente a su prescripción. Y entonces tenemos que distinguir entre lo que es la amenaza a la vulneración de un derecho, lo que es una vulneración pasada, donde ingresa el plazo de prescripción, lo que es una vulneración presente o lo que es una vulneración sucesiva. Y por último, la gran novedad traída por el Código Procesal Constitucional, el que solamente procede el amparo cuando no exista una vía igualmente satisfactoria. Esto ha pasado a ser un concepto jurídico indeterminado de múltiples interpretaciones. Si bien es cierto, en un momento el Tribunal Constitucional ha tratado de esclarecer con el precedente Anicama, con el precedente Bailón Flores, con el precedente Benavides García, ya en el último quinquenio estableció el precedente Elgo Ríos Núñez.
en el cual establece 4 causales para poder reconocer cuándo hay una vía ordinaria y cuándo es la vía fundamentalmente del amparo. Sin embargo, sentimos que esto no es suficiente. Por ello es que más de la mitad de los procesos de amparo son declarados improcedentes. A tenerlo en cuenta. Y la última, el acceso al Tribunal Constitucional. Si nosotros retrocedemos un lustro, muchas veces los justiciables sentían de que si en el Poder Judicial no encontraban eco, no encontraban una respuesta, no encontraban una argumentación debida, tenían como esperanza el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el precedente Vázquez Romero, que establece la sentencia interlocutoria denegatoria y que entonces dice que el tribunal solamente va a conocer el recurso de agravio constitucional si tiene, en buen resumen, una especial trascendencia constitucional, limita enormemente esta posibilidad del amparo. Entonces, volviendo a lo que establecíamos en la parte final del proemio de esta presentación, si la exigencia a nivel convencional es un recurso rápido, un recurso sencillo y un recurso efectivo, nos parece que estamos en deuda todavía. Un proceso de amparo en el Perú demora aproximadamente unos 3 años. El proceso sencillo, acabamos de demostrar, no existe. Existe más bien una complejidad que curiosamente se hace para poder establecer que no se ordinarice y que más bien sea rápido. Y claro, si no es rápido ni es sencillo, muy difícilmente, por muchos esfuerzos que se siga haciendo, va a ser efectivo. Para ello tenemos que seguir con el ámbito del derecho constitucional, el derecho procesal, tenemos que seguir en una capacitación seria y nosotros desde acá, desde Tribuna Constitucional, lo haremos. No olvide suscribirse y si lo considera, compartir y extender. Muchísimas gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo.